Hola, hoy os quería decir que me hace muchísima ilusión este vídeo porque es la primera entrevista del podcast. También os quería decir que en la descripción de este vídeo, al igual que del resto, tenéis el enlace a Buy My Coffee, que es una plataforma en la que podéis comprar un café simbólico para apoyar un proyecto. De todas formas, si no queréis o no podéis apoyar el proyecto de esa forma, podéis darle me gusta, compartir o comentar en el vídeo. Pero bueno, hoy en la entrevista tenemos como invitada a Laura Diepstraten, que es cantautora y pianista con discapacidad visual. Además es la ganadora del Euro Low Vision representando a España en 2021, del concurso Music 11 en 2023 y premio a Joven Revelación por los premios Andalucía Joven, entre muchas otras cosas que ha hecho, ganado y vivido, pero el resto que no lo cuente ella. Un podcast atípico, un podcast de Daiko. Buenas Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad. Te iba a preguntar lo primero si quieres presentarte y decirnos quién eres y demás. Bueno, pues yo soy Laura Diepstraten, tengo 18 años y bueno, soy cantante, pianista y compositora. Yo siempre me suelo definir como una cantautora que me gusta divulgar pues mis mensajes con mis sentimientos más profundos sobre lo que yo siento, o también contar historias de otras personas que me han impactado, y luego también me gusta interpretar mucho pues canciones de otros. Tú en tu caso tienes discapacidad visual, ¿no? Sí. ¿Y es congénito, rollo, fue de nacimiento o fue después? Pues mira, yo nací prematura con 6 meses, entonces se me desprendió la retina y ya fue cuando me operaron y yo ahora mismo veo la luz. Vale, o sea, no distingue forma ni nada de eso, solamente la luz. No distingo colores, formas y eso, solamente la luz. Pero bueno, es verdad que me ayuda mucho, sobre todo me da mucha alegría, porque yo cuando apago la luz y veo ahí todo oscuro, pues como más para dormir, como yo digo, y me siento muy afortunada porque bueno, hay personas que no lo pueden disfrutar y pues eso, me siento muy afortunada de haber podido tener esa oportunidad, la verdad. Claro, también así sales a la calle y te da el solecito, también lo ves de cierta forma. Te iba a preguntar si, bueno, es una pregunta como un poco tonta, pero es una curiosidad que yo tengo, que es si tú te haces como una idea de cómo tú eres visualmente. ¿Tú te puedes como imaginar cómo eres? A ver, yo siempre digo que me imagino en forma, pero no en color. Claro, yo sé cómo es mi cuerpo porque al final pues puedo tocarme la mano, puedo tocarme el brazo, no sé, yo creo que lo más bonito es conocer el cuerpo de uno mismo, ¿no? Pero claro, yo no me veo el color de los ojos, no me veo el color de la piel, pero tampoco en mi mente están los colores, ¿no? Entonces, claro, yo en forma sí que me imagino como mi propia forma, pero sin color. Es como raro, ¿eh? Claro, no, sí, pero más o menos entiendo como la idea. O sea, cuando estaba pensando qué preguntas hacerte para la entrevista, como que me di cuenta de que muchas preguntas son como muy obvias, pero que para una persona que no convive con, o sea, que convive con la vista, quizás como que no es tan obvio. Entonces yo te quería preguntar si tú crees que las personas se hacen una idea de como los desafíos que tú enfrentas día a día para seguir el mismo ritmo que otras personas. Yo creo que la gente muchas veces tiene más miedo que nosotros, pero también muchas veces por el desconocimiento, por la ignorancia, porque no convives día a día con gente que no ve. Me pasa incluso a mí misma, ahora que estoy empezando a aprender más cosas, empiezo a aprender a cocinar, empiezo a aprender ciertas cosas. Claro, yo qué sé, maquillarme, por ejemplo. Yo le vi en vídeo, le digo cómo me voy a maquillar si no veo lo que me estoy poniendo. Pero al final aprende a hacerse más o menos siempre lo mismo y aprende. Entonces, claro, hay cosas que hasta incluso nosotros mismos pensamos que no vamos a poder hacer y se hacen. Entonces, claro, yo soy de las que piensa que el tema está en buscar la forma de hacerlo y luego también saber las limitaciones que tenemos. Eso sí, creo que todos y todas tenemos ciertas limitaciones.
Claro, pero es que incluso personas sin ningún tipo de discapacidad tenemos limitaciones de cosas que o no sabemos o no podemos hacer porque, pues, por lo que sea. Claro. Y entonces me has dicho que ahora como que estás aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Como para de esa independencia, ¿no? De maquillarse, cocinar y demás. ¿Cómo está siendo ese proceso? Bastante gracioso, la verdad. En plan, aprendí el año pasado y yo me acuerdo que parecía un payaso al principio. Y ahora yo que el otro día hice unos macarrones por primera vez. Buscas la manera de cocinar, de aprender, de hacer las cosas y sobre todo cuando conoces a otras personas que lo hacen, pues al final entre nosotros y nosotras nos ayudamos muchísimo. Claro. Es que también si tienes personas a tu alrededor que han pasado como por el mismo proceso que tú o están pasando por ese proceso, también te pueden dar consejos. Claro, sí. Esta pregunta, o sea, yo supongo que sí, pero las personas ciegas, como que estudiáis en el colegio como el resto o tenéis como una educación específica. Estudiamos en el mismo colegio que todos, bueno, la 11, que ahí hace una labor fundamental. Tienes profesores de apoyo, sobre todo cuando eres más pequeña, por ejemplo. Yo ya con mi edad, bueno, ya acabo de terminar el instituto, pero con mi edad es simplemente un seguimiento por si necesitas algo, ¿no? Pero cuando eres más pequeña, tienes profesores de apoyo para aprender braille, para asignaturas como dibujo, educación física, todas estas asignaturas que a lo mejor requieren un poquito más de ayuda, pues ahí la 11 pone apoyo. Claro, es que yo lo he preguntado sobre todo porque tipo el sistema educativo tal y como está planteado, al menos cuando yo iba al colegio, el profesor la mayoría de cosas las estaba escribiendo en la pizarra o las estaba enseñando en unas diapositivas, entonces digo, claro, eso es muy inclusivo, como que no llega a ser. Eso es lo que hacen los profesores, pues decir lo que escriben en la pizarra. Yo no me tenía problema. Bueno, me he encontrado profesores de todos, pero como todo el mundo, pero por lo general la gran mayoría nunca he tenido ningún problema y nada, simplemente te dicen lo que ponen en la pizarra y ya está. La tecnología también, que ayuda mucho, porque claro, hace tiempo pues tú tenías que escribir en la máquina Birkin y ya está. Ahora, bueno, la máquina Birkin es la que usamos nosotros para escribir en braille. Ahora, claro, tú escribes en el ordenador y se lo envía al profesor y lo ve directamente. Entonces, claro, la tecnología ha sido un avance para todos, pero también pues para nosotros en el tema de educación. Claro. Yo te iba a preguntar si los libros, colegio, el instituto y demás, las adaptaciones, entiendo que los tendrás adaptados a braille, ¿no? Sí, ahora se pueden tener en braille o en audio y la 11 también adapta, tiene un servicio bibliográfico. Yo soy muy de braille y me gusta mucho el braille, pero luego hay gente que es más de audio, va mucho en la persona también. Ya estoy intentando con las dos cosas, según para lo que sea. Pero eso sí, la 11 tiene un servicio bibliográfico que realiza las adaptaciones. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un examen, ¿lo haces oral o lo haces en braille, en la máquina? Todo depende, o sea, cuando eres más pequeño normalmente en la máquina Birkin, ¿no? Pero cuando vas creciendo, yo tengo mi ordenador, en ordenador normal, que se le pone un lector de pantalla que va diciéndote lo que hay en el ordenador. También se le puede conectar un teclado, una línea braille, que lo que hace es que se pone en braille lo que se ve en la pantalla con ese teclado. Entonces, claro, te envía un archivo con el examen, tú lo rellenas y se lo devuelves. Y así te evita intermediaria porque él lo ve directamente. ¿Tú sabes escribir? Entiendo que no, pero ¿sabes escribir a mano, como en el alfabeto latino, o solamente escribís en braille? Yo me sé algunas letrillas, pero porque no lo utilizo, ¿eh? Luego yo conozco a gente que, o sea, yo al final tengo mi amigo y mi amiga fuera de la 11, de aquí de mi pueblo y eso, y luego tengo mi amigo y mi amiga dentro de la 11, ¿no? Que luego aparte de la 11 también hay gente con resto visual, no está solo la gente ciega como tal, ¿no? Que también hay mucho... Claro. A veces nos pensamos que es solo la gente ciega, pero hay mucho más allá, claro. Entonces yo conozco a gente que sabe todas las letras de pe a pa, yo me sé algunas y se me olvida de no usar. Bueno, la L la llevo bien, que esa es la primera letra de mi nombre. Claro, sí, yo vi que hay muchos tipos de ceguera, que la gente, como tú has dicho, piensa que solo es la ceguera total, que no ven nada, luego estás tú que, por ejemplo, ves la luz, hay otras personas que ven la forma, hay otras personas que tienen baja visión, que a lo mejor con mucha ayuda pueden ver algo, ¿no?
Es que hay tantas, yo no conozco casi a 2 personas que vean igual, entonces es un mundo. ¿Y cuándo empezaste como a cantar y a tocar el piano? ¿Cómo surgió? Pues mira, cuando yo estaba en la incubadora, le dijeron a mis padres que iba a ser cantante porque siempre estaba tarareando. Y luego me compraron un piano de juguete porque mis padres intentaban comprarme juguetes con mucho, con sonido sobre todo y con luces, ¿no? Y siempre estaba jugando con el piano de juguete, tal, siempre. Entonces, pues nada, es como que la música siempre está dentro de mí. En mi familia no hay ningún músico, pero sí que se ha escuchado mucha música, sobre todo por parte de mi padre. Y siempre iba con el radio casero a todos lados. En casa de mi abuela tengo todos los discos que escuchaba y eso. Y luego ya me apuntaron con 4 años a música de movimiento, que es una mezcla de música y baile. Y me gustó muchísimo, la música me cautivó en cierto modo. Mi hermana tocaba el piano y yo decía, pues si mi hermana lo hace yo también. Y empecé y cantar, pues yo siempre cantaba por casa, pero me daba vergüenza, yo no quería que nunca nadie me escuchara. Además tengo vídeos míos de pequeña que mis padres me grababan y decía, ¿me estás grabando? No sé qué era como yo. Hasta que en una fiesta de pintura canté, porque yo tuve una época que pintaba también, ya te contaré luego. Bueno, pintaba con pinturas que se ponen en el lienzo y salen en relieve. Yo siempre, las cosas de arte me han encantado y siempre he querido probarlas. Entonces, pues, me grabaron cantando y con el permiso de mis padres se subió el vídeo a Facebook, me llamaron a un concurso de la 11 de Andalucía, Ceuta y Melilla, lo gané y ya me planteé, oye, ¿y si voy a clase de canto? Y empecé en clase de canto. Y ahora cantar es en mi vida, de verdad. Jo, qué guay, así un proceso ahí como que te ha nacido solo, por así decirlo. Sí. Y me has dicho que hiciste como algo con música y baile, ¿no? Como algo con movimiento. Sí, cuando era pequeña, con 4 años, era música de movimiento, que era como una mezcla de música para cuando eres más pequeño, pero se mezclaba mucho con baile. El baile es una cosa... a ver, a mí siempre me da mucha vergüenza bailar, porque claro, a ti te dicen baila y tú nunca has visto a alguien bailar. No sabes cómo suele bailar. Pero de pequeña lo probé, me daba vergüenza, no terminaba de conectar mucho con el baile. Hasta que en febrero hice un taller de bachata un día y me encantó. Sentí como una conexión porque muchas veces nos pasa a la gente que tenemos el cuerpo como muy rígido. Y yo digo, yo tengo que soltarme, tengo que hacer algo. Y nada, pues de hecho hace súper poco, ahora que terminó el curso, empecé a dar clasecillas de bachata, poner a una por ahora. No es mi súper talento, pero al ser un baile que lo haces con otra persona, tú notas cómo baila la otra persona, entonces no te sientes tan a la intemperie, ¿no? Y creo que es súper bonita, al final la música y está muy conectada con la música, con el ritmo y a mí me gusta un montón, la verdad. Sí, la verdad que es como tú dices, al bailar con otra persona como que sientes que te guía y es un poquito más fácil el decir qué estoy haciendo. Para aprender a tocar el piano tuviste que aprender simbología musical en braille. Sí, yo empecé al principio de oído y luego ya empecé con el braille y claro, la verdad es que ahí tuve muchísima implicación de mis profesores que me ayudaron mucho pues, a aprender la simbología musical en braille y todo eso, sí. Estaba yo pensando que, claro, cuando empiezas a aprender un instrumento, sobre todo al principio, si no tienes mucho oído musical, como que vas viendo la partitura y a la vez vas tocando. En tu caso, para aprenderte las partituras, ¿te la lees con una mano y tocas con otra y te lo memorizas? ¿O la memorizas entera y luego la tocas? ¿O cómo es ese proceso? A ver, porque claro, a veces lees con una mano y tocas con la otra y luego haces lo mismo con... O sea, claro, haces primero la derecha y luego la izquierda juntas, pero yo ahora ya que sí que son obras más complejas, pues siempre analizo primero, miro en qué tonalidad está, miro partes, me la divido un poquito para ver cómo me la voy a estudiar y ya empiezo a memorizar. Mucho de oído, la verdad, yo hago mucho de oído, pero también busco eso, leer a una mano, leer la otra. Y luego aparte que llega un momento que ya no es solamente las notas, es
las indicaciones del compositor, qué quiere que haga aquí, tal, es un mundo. Yo digo que una partitura va muchísimo más allá de las notas que aparecen y a mí lo que más me cuesta memorizar son las indicaciones y todas esas cosas, ¿no? Y están más allá, claro. Claro, totalmente. Y en ese proceso de aprender a tocar el piano y también de cantar y demás, ¿hubo algo que sintieras que te costó más que otras cosas? El tema de memorizar las partituras, sobre todo al principio, ahora ya menos, pero tú ves que tus compañeros tienen la faceta de leer y tocar a la vez. Y eso, yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, claro, a veces te frustra porque dices, no me pueden dar una partitura y le toco aquí al momento. Sobre todo en la música clásica hay mucho de pianista acompañante, que es que te dan la partitura y la tocas. Claro, yo necesito un tiempo para aprenderme eso y a veces es un poco frustrante. Pero luego pues se pueden hacer otras cosas. ¿Tú sientes que de alguna forma tiene más mérito aprenderlo así como es tu caso, que pues eso, como bien dices, que otra persona que puede leer y tocar a la vez? A ver, no sé si más mérito, porque al final cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y a lo mejor para mí es un punto débil y luego otra persona tiene otro punto débil distinto. Pero sí que creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Eso sí. Estoy contigo. ¿Y hay algún referente que tenga discapacidad visual en la música que a ti te guste y que quieras compartir? A ver, a mí me gusta mucho Stevie Wonder. Me parece una persona muy... Bueno, pues que es muy guay todo lo que hay en su música, ¿no? Pero... No sé, yo cada vez que veo a una persona con una dificultad, porque al final una discapacidad en muchos aspectos pues te presenta una dificultad que si no tienes la discapacidad no tienes esa dificultad, ¿no? Claro. Que se puede hacer algo, a mí me parece siempre admirable, porque tienes que afrontar una dificultad que otras personas no tienen, ¿no? Claro, y también te enfrentas a un camino que muchas veces es lo que decíamos al principio, que es desconocido porque no hay apenas información a veces, y también porque, claro, como la mayoría de las personas no tienen como esa dificultad añadida, pues no sabes bien a lo que te vas a enfrentar, que luego quizás no es tanto como tú pensabas, pero ya de por sí pues ya vas con esa limitación como mental de no sé si me va a costar muchísimo más. Claro, exacto. ¿Y hay alguna canción como de las que tú has hecho, de las tuyas, que signifique algo muy importante para ti o algo a lo que le tengas especial cariño? A ver, esto es complicado. No me acuerdo quién lo dijo en una entrevista. No sé si fue un cantautor o una cantautora que decía que es como cuando le preguntas a unos padres que te digan a qué hijo quieren más, ¿no? Pero es verdad, la canción que más cariño le tengo es la de Otra Visión, que es una canción en la que cuento al mundo pues mi forma de ver. Sobre todo porque, bueno, esto nació que mi padre me preguntó cómo soñaba y yo no sabía cómo explicarle cómo soñaba, y esa tarde me salió la canción de Otra Visión. Entonces para mí es muy bonito cómo he podido explicarle al mundo pues mi forma de ver las cosas. Entonces, claro, es como que es algo muy, muy profundo, muy mío, y luego que esa canción me ha dado muchísimas oportunidades de cosas que si no hubiera compuesto eso, pues no habría hecho. Claro. Y por ejemplo, como estabas comentando que te preguntó tu padre que cómo soñabas, ¿sabes ya la respuesta como de cómo sueñas? Yo creo que lo mejor es ver la canción, porque... Pero bueno, tengo en mi cabeza imágenes de lo que yo toco. Si yo toco un piano, sé cómo es el piano. Si toco ahora estoy aquí al lado del piano, pues yo lo toco y sé cómo es, ¿no? Si toco una mesa, en mi cabeza se queda la imagen de la mesa. Entonces es como que tú en tu mente imaginas esas cosas que has tocado, ¿no? Hay que imaginar para luego poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar. Esa es una de las frases de mi canción. Entonces yo creo que tiramos mucho de la imaginación. Claro. Pues tú realmente sí que te haces, o sea, aunque no sea una idea exacta o como me has dicho antes de no te imaginas los colores, pero sí te vas haciendo como una idea de cómo es el mundo que te rodea, ¿no?
Sí, yo siempre digo que la gente ciega tenemos un mundo mucho más pequeño. Porque yo qué sé, tú que ves, pues vas a un mirador y puedes ver lo que está súper lejos. Y yo eso no pasa. Entonces tenemos un más reducido, lo hemos todo más reducido. Luego creo que prestamos mucha más atención a esos pequeños detalles que cuando tienes tanta información con la vista muchas veces se te pueden escapar. Pero esto también va en cada persona. Al final yo en otra visión explico mi forma de ver. Hay gente ciega que se identifica con la canción y luego gente que pues tienen otra forma de ver el mundo. Entonces, claro, no me gusta generalizar porque creo que va mucho pues en cada uno también. Claro, o sea, llevas razón porque muchas veces tendemos, yo a veces también sin quererlo, tiendo como a etiquetar a muchas personas que tienen más o menos como la misma condición, pero como que cada persona es que va a ver y sentir las cosas diferentes. Sí, totalmente. En el primer vídeo que subí del podcast hablaba sobre el capacitismo y de cómo la sociedad como que se presenta la accesibilidad como algo que hay que conseguir. O sea, como que realmente son las personas que tienen alguna necesidad específica las que se tienen que adaptar y no al contrario. ¿Tú sientes que en tu día a día el entorno que te rodea es accesible? A mí, mira, yo vivo en un pueblo. No hay accesibilidad en las calles, ¿no? Entonces yo lo que siento es que lo último que se piensa muchas veces, yo amo mi pueblo, sin culpabilizar ni nada, pero en la accesibilidad, porque por lo que sea, no sé, se construyen las cosas sin pensar en que, oye, puede pasar una persona con discapacidad por ahí, o simplemente un bebé con un carrito que la acera es tan pequeña que no cabe. Entonces, yo pienso que hay que cambiar un poco eso, que no es construyo y luego lo hago accesible, es desarrollo algo y que ya sea accesible. Entonces yo creo que ahí queda mucho por hacer, pero en todo, es como si, no sé, cuando se desarrolla una aplicación del móvil, venga, pues la hago y luego ya la pongo accesible, luego ya así eso. No, lo suyo es que las cosas se desarrollen ya con una accesibilidad. Entonces, claro, yo luego, por ejemplo, voy a un centro de Madrid o voy a una ciudad que he estado hace poco por allí, andando bastante, cogiendo el metro y tal, y te das cuenta de cómo puedes ir a sitios que a lo mejor en la zona en la que vives no lo veías viable, ¿no? Entonces, claro, es verdad que yo en mi pueblo siempre luchan por ponerlo todo lo mejor posible, eso tengo que decirlo también, pero siento que queda mucho por hacer en temas de accesibilidad, la verdad. Claro. ¿Y hay algo en concreto que en tu día a día te encuentres que digas, es que esto no es nada accesible? Pues, a ver, por ejemplo, el tema de las historias de Instagram. A mí me gusta mucho el mundo de las redes sociales y pues yo con mi música lo comparto mucho. A mí mis amigas me ayudan muchísimo a subir una historia, por ejemplo. Tú cuando mencionas a alguien, el sticker de la mención hay que moverlo porque se pone en todo el centro. Claro, eso no es accesible. Son pequeñas cosas que hacen que yo no pueda coger ahora y subir una historia. O que la suba y se quede horrible con el sticker en el centro. A ver, yo no sé mover. Si alguien que no ve el podcast y sabe moverlo, por favor que me lo diga. Porque yo no sé. Claro, son muchas cosas que todavía faltan por hacer. Pero bueno, también te digo que cada vez vamos dirigiéndonos hacia un mundo mucho más accesible. Y la inteligencia artificial, que está ahora en boca de todos, creo que nos ayuda muchísimo la accesibilidad. Mucho. Sí, yo creo que, o sea, eso, que estamos cada vez yendo un camino más accesible, pero sí que es cierto que hay personas que tienen unos trabajos como muy importantes, como pueden ser los arquitectos, y es importante que los edificios que hagan sean accesibles, porque yo he visto edificios que están pensados, que tienen, por ejemplo, los primeros pisos para personas en silla de ruedas, y sin embargo la entrada al edificio no se puede entrar porque tiene un escalón enorme y no hay rampa, y entonces es como, ¿para qué pones el primer piso? Entonces, como, Sí. no sé, como no lo piensan. Efectivamente. Y por ejemplo, si tú vas a hacer la compra, es que el otro día estaba pensando, digo, no sé, ¿sabes? En plan, ¿los alimentos tienen todo braille? ¿Puedes comprar tú sola o...? A ver, a mí esto me falta mucha experiencia porque yo todavía vivo con mis padres, pero de lo que sé y lo que he podido ver, mucha gente compra por internet, porque al final tú lo pides, tú en la casa. O luego también si tiene un supermercado de confianza, una tienda así chiquitita a la que vayas a comprar, pues también, o yo que sé, una carnicería, una pescadería que vaya recurrentemente, pues también. Lo que no puedes hacer es dar vueltas por el supermercado. Si eres ciega, yo no lo haría porque es una perdición. Y por ejemplo, las aplicaciones, o sea, entiendo que en tu día a día utilizas un lector de pantalla, ¿no? Para el móvil, el ordenador y demás. Sí.
y hay algo más que utilices. Pues por ejemplo, el tema de los alimentos, la gran mayoría no van en braille. Ahora se está integrando en algunos alimentos una cosa que se llaman códigos navilens, que se ponen también en sitios como el metro y eso, que es como una especie de QR, pero que no hay que enfocarlo. Entonces tú lo escaneas y puedes ver pues lo que lleva el producto, porque claro, muchas veces tú quieres saber lo que lleva el producto o tal. Luego, por ejemplo, hay una aplicación para ver las fechas de caducidad. Ahora, por ejemplo, también el tema de inteligencia artificial, una aplicación que se llama Be My Eyes, que hay voluntarios que se inscriben ahí para ayudarte si necesitas algo, los puedes llamar. Y luego también tiene una función que es con ChatGPT. Entonces tú le haces foto a algo y te lo describe. Para la comida viene súper bien. Para los colores hay aplicación de detector de colores. Para la ropa y todas estas cosas. Cosas así que uso en mi día a día. Pues para los medicamentos también hay una aplicación que, como el nombre va en braille, además se llama medicamento accesible, creo. Tú metes el nombre del medicamento y luego te pone toda la composición, cuándo te lo tienes que tomar y estas cosas. No sé, es que se me van ocurriendo así cosas. Hay GPS para ciegos también. Hay muchas cosas, la verdad, que nos facilitan la vida. Es que me ha parecido curioso una cosa que tú has dicho, como que, o sea, las aplicaciones te han ayudado bastante porque son, bueno, que han facilitado mayor accesibilidad, pero a su vez hay muchas otras que no son accesibles. Y claro, o sea, yo he estudiado ingeniería y me dedico a desarrollar aplicaciones y me ha parecido curioso que tampoco te creas que en las carreras se hace como mucho hincapié a ello. No, o sea, te entiendo perfectamente porque al final luego tienes que formarte tú. Sobre todo lo que pasa en muchas aplicaciones que los botones no están etiquetados o muchas cosas que no están ahí, y ahí pues las personas, por ejemplo, como tú, que te dedicas a eso, ¿no? Pues tenéis, es lo que yo digo, una vez que se empieza a desarrollar la aplicación, hacerla accesible directamente, que entiendo que es complicado, que tiene su dificultad también, porque, bueno, al final son muchas cosas, ¿no? No me quiero imaginar la complejidad. Yo admiro un montón a la gente que tiene este tipo de carreras. Pero al final, pues no sé, creo que eso es lo que falta, empezar directamente. Claro, es que, o sea, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que también es nuestra responsabilidad hacerla accesible desde un inicio, porque es como que estás en parte dejando fuera a una gran parte del público simplemente por no hacerla accesible. Lo que pasa que es verdad que la información que hay está como muy desactualizada para el nivel de tecnología que hay hoy en día. Entonces sí, es como que no va a la par y realmente yo cuando lo pruebo no sé hasta qué punto, ¿sabes? Es una representación real de si es accesible o no. Te entiendo perfectamente, la verdad, eso está claro. Y es verdad que yo entiendo pues eso, que la información está muy desactualizada también porque va dirigido a un público menor. En plan, tú cuando haces algo, la gran mayoría de gente no va a necesitar accesibilidad. Pero claro. También son esas personas que lo necesitan. ¿Y tú, Laura, alguna vez has sentido algún tipo de discriminación por tu discapacidad o por algo? A ver, es verdad que cuando eres más pequeña, pues yo qué sé, la gente quiere jugar al pilla-pilla y no quiere guiar a una persona ciega. También es verdad que, bueno, yo de pequeña me lo tomaba todo mucho más a pecho, tenía otra personalidad, ahora también, bueno, no sé, creo que como todas las personas van madurando y evolucionando con el tiempo y lo que me queda, ¿no? Pero sí, digo, luego te empieza la edad de 12, 13 años y, a ver, a mí hay gente que me ha dicho, oye, mira, yo no quiero salir de fiesta contigo porque te tengo que acompañar. Y yo en ese momento, cuando a mí me lo decían con 13 años, me enfadaba, obviamente, pero a mí me lo dice ahora y te digo, vale, no pasa nada, o sea, lo entiendo perfectamente, pero esa persona no puede estar en mi círculo de amistad. Porque claro, tú tienes que respetar primero esa condición que hay en mí, porque a lo mejor tú me tienes que ayudar en esa situación y yo te tengo que ayudar a ti en otra situación diferente, ¿no? Pero luego también tengo que decir que hay gente muy buena. Yo, por ejemplo, en mi pueblo tengo mi grupo de amigas y ellas me llevan a todo. O sea, bueno, no me llevan porque nunca me gusta usar la palabra llevar porque realmente tú no eres ni una carga para nadie ni nada, simplemente, pues oye, que tienes que coger del brazo cuando vamos a un sitio que no conozco, pues ya está, pero como dicen ellas, luego tú me ayudas en otras cosas. Entonces yo
Hay gente que por lo que sea no quiere eso en su vida y es respetable porque no estamos aquí para obligar a nadie a juntarse con nadie. Pero yo siempre digo que luego hay gente muy buena. Yo con mi amiga, ella de fiesta a todos lados cuando me tiene que llevar. O si vamos, yo qué sé, a una cosa que no está adaptada, buscan la forma de hacerlo. Pues yo qué sé, que quieras hacer un TikTok un día y un baile súper complicado y a mí no me sale, bueno, pues tú haces esto, no sé qué. Siempre son personas que buscan la manera de que yo pueda hacer las cosas y lo tienen tan naturalizado que en ningún momento se plantean como, ay, madre mía. No, es que ellas me lo dicen y todo. No ha pasado en sitios, yo qué sé, que va a algún lado, le dicen. Yo qué sé, que vas a comprar una consumición, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿ella bebe? Tontería, mi amiga, pues pregúntale a ella. O va a un restaurante a pedir y le preguntan a tu amiga, oye, ¿qué quieres? Pregúntale a ella qué quiere de comer. Muchas veces yo creo que hay gente que no lo hace con maldad, que simplemente por desconocimiento, por ignorancia, pero siempre hay que dirigirse a la persona primero. Si ya ves que no responde, pues entonces ya, pues eso. Pero vamos, yo creo que la discriminación va mucho en el entorno en el que te juntes. ¿Que queda mucho por hacer socialmente en ese tema? Pues sí, sobre todo creo que lo que hay que hacer es educar a los niños y niñas más pequeños, pero no con charlas, sino con ejemplos prácticos. Pero luego también te digo que hay gente muy buena que te encuentra y ya está, y tú no sientes que tiene una discapacidad cuando estás a su lado, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hay bastantes cosas importantes que has dicho. Por un lado, o sea, cuando has dicho lo de que hay alguien que te ha dicho que no te, o sea, que no quiere salir de fiesta contigo porque no te quiere acompañar, es que me parece de verdad increíble que, o sea, quiero decir, que hay de molesto en llevar a una persona claro, y además, brazo. Y yo luego, por ejemplo, lo que hago, yo qué sé, pues más del brazo, luego te pones de esto que hace un círculo o lo que sea y te quedas quieta, yo no estoy todo el rato del brazo y te voy a soltar. Pero bueno, al fin, yo no culpo a esa persona ni nada porque fue en una época de su vida en la que, no sé, tú quieres, o sea, yo qué sé, la gente quiere vivir la vida y no piensan en ese tipo de cosas. Pero yo le digo, al final no es una responsabilidad para nadie, pero sí que es verdad que cuando yo salgo en esas situaciones, pues me tienen que ayudar y no pasa nada, eso está ahí. Si una persona quiere tu amistad, lo va a hacer, y si no, pues no lo va a hacer. Entonces, claro, o sea, sí, eso es lógico. Las personas que realmente merecen la pena para estar en tu círculo de amistades o de lo que sea, son aquellas personas que no les importa ayudarte, porque como tú has dicho, ellos a lo mejor te tienen que ayudar para cuando no conoces un sitio, guiarte, pero luego habrá muchas otras cosas en las que ellos o ellas como que estén un poco más flojos o lo que sea, y a lo mejor ahí eres tú quien tiene que salir para adelante y ayudarles un poco. O sea que al final es comprender que cada persona tenemos necesidades distintas y sobre todo lo que tú has dicho, que no sois una carga, es decir, que te guíe para entrar a un sitio no significa que vayas a estar toda la noche, o sea, que esa persona no vaya a poder disfrutar. Claro, no, además yo con mis amigas tengo la confianza de, yo qué sé, imagínate que esa persona en algún momento se va a, yo qué sé, a lo que sea. Oye, que me voy a no sé dónde. Y ya está, si siempre salimos varias personas. No eres una carga para nadie, ni tienes que ir contigo, o que le apetece estar sola o solo. Ya está, nunca ha sido un problema en mi círculo de ahora, jamás ha sido un problema eso. Pero luego también por agradecer a la gente que hace las cosas que a ti te gustan o que son afines a ti, pero como todos, o sea, todos nos rodeamos un poco de con quien congeniamos más, con quien tenemos más feeling o lo que sea. Claro, es que, o sea, yo creo que, bueno, por un lado creo que tienes un círculo de amigos bastante sano, porque es un círculo que te apoya y también que os lleváis bien, como tú has dicho, que fuera de apoyarte y demás, como que os gusta hacer las mismas cosas o tenéis las mismas preferencias para hacer cosas juntos. Pero creo que, o sea, desde, como has dicho, desde la infancia hay que educar en quitar el estigma y que no se vea la discapacidad como una limitación. Porque, o sea, quiero decir, no es que no te limiten algunos aspectos, pero que esa limitación no supone, pues eso, una carga en el día a día. Y que quizás enseñar eso a los niños hace que muchas personas cuando pasan por la adolescencia, que sé que es una etapa un poco difícil y demás, como que no tengan ese prejuicio, ¿sabes? Y que no hagan esas cosas que, aunque no le culpes a esa persona, porque probablemente pues no lo haría con esa intención, no es una actitud que debería de pasar. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Luego también, yo soy una persona que, mira, a mí
me encanta, a ver, luego con la gente que tengo más afinidad, gente que hace cosas parecidas a mí, pero luego a mí me encanta conocer a gente que hace cosas súper distintas a mí, porque enriquece muchísimo. Yo lo digo siempre, yo soy una persona muy amplia en mi círculo siempre, porque al final lo que conoces, eso te lleva. Luego también hay cosas que la otra persona hace que dice, oye, pues esto no lo voy a probar, no sé por qué decirte. Que también va en lo que haga cada uno, pero que me gusta siempre conocer a gente que hace cosas pues que nos gustan, y luego cosas que a lo mejor yo pensaba que no me iba a gustar algo y lo pruebo y dice, oye, que mira qué guay. Claro, es que es eso, o sea, es que al final eso, que yo siento que de alguna forma a lo largo de los años, no sé en qué punto exactamente, bueno, yo creo que desde el inicio, desde que no se entendía exactamente qué eran las discapacidades y hasta qué punto limitaban, como que se ha ido extendiendo, y a día de hoy, que vivimos en un mundo que falta muchísima accesibilidad, pero claro, comparado con la Edad Media, pues como que hay bastante, entonces como que se ha ido extendiendo a día de hoy, y se tiene a las personas con discapacidad como que literalmente no pueden hacer nada, o que solamente están para ciertas cosas, y luego, por ejemplo, yo no salgo de fiesta, pero y tú sí, sin embargo, quiero decir que es que una cosa no quita la otra. Como que no hay que prejuzgar o asumir que una persona va a ser de cierta forma por tener algo. Mira, yo me acuerdo cuando empecé, o sea, que tampoco es que salga aquí un montonazo, pero de vez en cuando pues me gusta y tal, y yo lo digo siempre, a mí me voy saliendo de fiesta y luego me voy leyendo un libro o dándome un paseo. Yo soy una persona que me gusta mucho variar. En plan, yo, esta gente que vive todos los días saliendo de fiesta, todo mi respeto, pero yo me aburro, yo necesito, no sé, qué bonito es quedar con gente a tomarte una pizza y ver una peli, ¿sabes? Es decir, a mí me gusta un poco variar en lo que yo hago, y soy muy, muy variada en eso. Pero yo me acuerdo cuando fui yo qué sé, las primeras veces que salí de fiesta, gente que te pregunta, ¿qué haces aquí? Y yo le decía, pues lo mismo que tú, porque no, se piensan que por no ver no puede salir ahí de fiesta, no puede estar en esa situación. Y dice, no sé, es como una condición social que creo que ahí tiene que cambiar, o no sé, ahí queda mucho por hacer en la conciencia de la gente, sobre todo. Es que, o sea, lo que más me sorprende de lo que cuentas es, por un lado, que alguien te vea y diga, voy a preguntarle qué hace aquí, que es como, ¿qué te importa? ¿Sabes? En plan, rollo, no sé quién eres, pero bueno. Y lo segundo es que en ese contexto, en concreto a ti, le sorprenda, porque, a ver, yo no he salido mucho de fiesta, pero en una discoteca lo que se dice ver mucho, tampoco tienes que ver mucho. Quiero decir, es música, es baile. Totalmente, la verdad. Ahí estoy de acuerdo contigo. A ver, por ejemplo, las personas que vemos estamos como constantemente recibiendo inputs de cómo nos tenemos que ver. Rollo, hay como una presión estética de un canon que está ahí implantado, y como todo el día estamos recibiendo información, ya sea en redes sociales, en televisión, en revistas, etcétera, de cómo nos tenemos que ver, pues como que todos pasamos por un proceso de una presión como enorme por tenerte que ver a veces en unos cánones que son irreales. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿a ti también te llega esa presión física de cómo te tienes que ver? A ver, yo creo que sí, porque a mí siempre mi familia, sobre todo mi hermana, mi madre, mi padre, pues siempre me han explicado cómo va la gente, no sé, cómo son las modelos normalmente. A ver, eso ahora está cambiando mucho, ya hay modelos de todo tipo, pero el canon de belleza que todos nos podemos imaginar, ¿no? Sí. Luego también, una cosa buena que siempre han tenido mis padres es que nunca me han comprado ellos, ponte esto porque te lo doy yo, vístete. No, mi madre siempre, yo qué sé, me ha dado una cosa más ancha, una cosa más pegada, una cosa más tal, una cosa más. Sí que me ha ayudado con los colores, me ha ayudado, pero a mí me encantaría comprar con mi amiga y con mi madre porque me ayudan un montón en el tema colores y tal, pero me dejan elegir a mí la ropa, lo que yo quiero ponerme o con lo que yo me siento a gusto. Entonces por ahí no tiene mucha presión, pero por ejemplo sí que pasa que dices, pues estoy muy delgada o estoy muy no sé qué. Nos pasa también, nos pasa mucho, sobre todo porque yo qué sé, yo por ejemplo soy una persona delgada y no sé, me pasa que iba a la playa con mi abuela y estaban ahí el resto de abuelas y eso, me decían, ay nena, que estás muy delgada. Sí, la gente mayor, no sé qué. Entonces que ignoras, te dicen otra vez y tú llega un momento que dices, madre mía, ¿no? Entonces yo sé que tengo algunos complejos en mi cuerpo,
Pero es verdad que poco a poco ya como que lo voy viendo y digo, mira, lo vas superando y no sé, me voy queriendo cada día un poquillo más. Pero sí que nos afecta porque aunque no nos llega visualmente, te llega por la gente, vamos. Los cánones de belleza yo no sé, pero se transmiten, vamos. Sí, encima las señoras mayores que muchas veces tienen poco filtro, la verdad, que ellas sueltan lo que les apetece sin importar muchas veces cómo se sienta la otra persona, ¿no? Y sí. demás. Justo ahora lo has recordado, como que se me había olvidado decirte antes, el poder de decisión que muchas veces se tiende, ¿no? Por ejemplo, si en tu caso no ves, pues como decir, pues tú te pones esto que te queda bien y a lo mejor te queda bien para los ojos de esa persona, pero a ti no te gusta. También el que te dejen elegir y te dejen, pues eso, decidir qué quieres y qué no. Yo creo que eso es primordial. Obviamente va a necesitar asesoramiento en la ropa y en tal, porque a ver, yo qué sé, la gente te lo ve puesto, pero es primordial elegir. Yo a veces me peleo con mi madre también cuando elijo y eso. Pero es muy importante, muy importante. Lo que has dicho antes de cuando estás con tus amigas, que a lo mejor estás en un restaurante o lo que sea y quieren decir que vas a beber y se lo preguntan primero a la otra persona. ¿Te pasa mucho eso? De que no hablen contigo directamente. Pues, a ver, mucho no. Me pasa alguna vez puntual. También te digo que como aquí en mi pueblo nos conocemos todos, pues ya me conocen y ya, pues ya está. No me suele pasar mucho. Ha sido puntualmente, se queda para la anécdota. Yo he escuchado gente que a lo mejor va con el bastón y hay alguien que de golpe le quiere ayudar con buena intención, pero no pregunta antes, entonces como que se lo lleva para adelante para cruzar y a lo mejor esa persona no quería cruzar. ¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa así, que alguien te ha ido a ayudar y a lo mejor tú necesitabas esa ayuda? Pues mira, cuando estuve en Madrid me di cuenta de todas esas cosas porque como yo en mi pueblo normalmente no suelo ir mucho en la calle con el bastón porque vivo en un sitio que hace falta coger el coche para ir a casi en todos lados. Pero cuando iba en Madrid con el bastón y tal, me di cuenta de que la gente, pues sí, o sea, te cogen, hay gente muy simpática que te pregunta, oye, ¿necesitas algo? Ya está. Pero es que hay gente que te agarran y dice, no me agarre, o sea, yo qué sé, va por una escalera, por ejemplo, para el metro que normalmente te coges escaleras, ¿no? Para llegar. Pues sí, para llegar a verlo. Bajas la escalera y la gente, cuidado, no sé qué, no sé cuánto. Y te agarran y dices, a ver, muchas gracias, pero te cogen y a lo mejor ya te desorientan porque encima te llevan a un camino que no es ni donde tú vas. Entonces, claro, yo creo que es muy importante concienciar a la gente de que se acerquen y pregunten, oye, mira, ¿cómo te puedo ayudar? Sobre todo es importante el cómo te puedo ayudar. No hay que agarrar a la persona. No, yo qué sé. Si hay escalera, no sé, me hacía mucha gracia porque a la salida del metro siempre está, normalmente hay ascensor y escalera, ¿no? Y muchas veces es más fácil salir por la escalera, vas directamente a la calle, te ubicas y ya está. Y si ya has hecho el camino, o sea, coger una escalera no es problema para nosotros porque no ves, pero las piernas van bien. La gente coge el ascensor y tú le dices una vez, no, mira, no te preocupes, de forma educada, ¿eh? No te preocupes que voy a pasar por la escalera y tal, muchas gracias. Pero coge el ascensor. O sea, creo que no hace falta. Si una persona te dice que puede ir por la escalera, o pongo este ejemplo porque, no sé, podría poner cualquier otro, deja a la persona. Tú preguntas, puedes decir, oye, mira, en el ascensor, pero si yo te he dicho que puedo pasar por ahí, no sigas insistiendo, porque a lo mejor yo prefiero pasar por ahí porque es el camino que me sé, o el camino que veo más fácil, o el camino que me marca el GPS, yo qué sé. Entonces, pues creo que ahí falta mucha conciencia porque hay gente que lo hace con buena intención, pero es que hay que preguntar cómo ayudar. Si la persona te dice que no necesita nada, pues porque en ese momento no necesita nada. Si ves que está en peligro, pues entonces sí. Hombre, claro, pero es lo que tú dices, a ver, si ves que está yendo hacia el tren directamente, pues claro, ahí actúa, ¿no? O le avisas o le coges del brazo si ves que se va a caer. Pero en la mayoría de casos que no pasa eso, sí que es cierto que, claro, hay que primero preguntar y luego también preguntar cómo le tienes que ayudar, porque a lo mejor esa persona no quiere que le cojas del codo, quiere que le cojas, no sé, de la mano, no tengo ni idea, pero quiero decir que también hay que preguntar. Sí, totalmente. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que alguien te haya desorientado del camino, rollo que te haya llevado para otro sitio y tú no querías ir? Todavía no. Es que yo tengo poca experiencia en la calle, pero la que he tenido todavía no. Pero me pasará, estoy segura, 100%. Espero que no, pero bueno, probablemente sí. Vi el otro día, estaba viendo un vídeo de un chico que era ciego y estaba diciendo que él tenía como
que muchas veces se asumía, ¿no?, que las personas que no ven a la otra persona, que a lo mejor no tienen estereotipos físicos, rollo, ni ningún tipo de estereotipo, pero como que tenían otro tipo de preferencias, como la voz, el olor, o incluso dijo que también tenían preferencias físicas. Entonces yo te quería preguntar si en tu caso, por ejemplo, ¿tienes algún estereotipo físico o algo que te guste de una persona? A ver, la verdad es que eso es cierto, porque la gente dice, ay, la gente ciega, que se enamora de verdad, que solo se fija en el... No es verdad, porque tú puedes tener algo con alguien y no estás enamorada de la persona, o que poco a poco se vaya construyendo esa relación, ¿no? Te vaya enamorando. Pero al final no es esa atracción física que tenéis vosotros de que veas a alguien y yo qué sé, le mira y no sé, esas cosas no. Pero es verdad que tú luego cuando conoces a alguien y a lo mejor le coges el brazo o le das un abrazo o el olor, la voz, no sé qué. A mí, por ejemplo, no tengo un estereotipo de a mí me da igual si en mi caso a mí me gustan los chicos, ¿no? Entonces, a mí me da igual que sea rubio, moreno, que tenga los ojos azules, marrones, porque son cosas que para mí son insignificantes, en cierto modo, o sea, porque no las veo. Pero a mí, por ejemplo, me pasa que me gusta que sean más altos que yo. Que tampoco sean gigantes, porque es que entonces no, pero que sean más menos. Pero es muy difícil, ¿me entiendes? Porque yo soy bajica. Pero que, no sé, ciertas cosas no me gusta que tengan mucha barba, por ejemplo, tampoco. Yo qué sé, ciertas cosas que para mí... pero lo más importante para mí es cómo me trata la persona. Pero eso ya lo sabes cuando la conocen. Yo, por ejemplo, puedo ver a una persona que me parezca atractiva de primeras y eso no quiere decir que yo vaya a salir con esa persona, porque quizás luego le conozco y no me gusta porque no tiene los mismos valores que yo, o etcétera. Y luego también que otra persona que quizás de primeras no es tus preferencias, tu estereotipo, y luego tú le conoces y dices, es que esta persona realmente me hace sentir bien. Porque al final tú, cuando estás con alguien, no es, para mí, en mi punto de vista, no solamente querer a la persona, tiene que haber una atracción ahí, ¿no? O sea, esa cosa que no se puede explicar, creo que tiene que estar ahí también. Y tú sientes, porque muchas veces creo que en la discapacidad se tiende a infantilizar a la persona, y en el caso de que te gusten personas y tengas relaciones y demás, como que se tiende a pensar que una persona con discapacidad o bien tiene que estar con otra persona con discapacidad o bien no puede tener ningún tipo de relación. ¿A ti, tú sientes que eso es así o no? No, o sea, no es así, pues desde luego, pero sí que la sociedad lo piensa. O sea, yo siempre que dice, no sé, pues no sé quién es mi pareja, ¿ve o no ve? Es la pregunta, o sea, antes de preguntarte nada, te preguntan que se ve. Que lo entiendo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo primero que tendemos a pensar es eso? Yo, en mi caso, nunca he tenido problema para conocer a gente con visión, o sea, gente que no tiene nada que ver con mi discapacidad. Y luego también, claro, existe la probabilidad de que yo acabe con una persona que no vea, porque vivo un poco también en ese entorno. O sea, conozco a personas que no ven que, por ejemplo, tú puedes conocer, pero igual que un famoso puede terminar con un famoso, pues porque entre famosos se conocen, pero no creo que sea por la discapacidad, simplemente porque te mueves más en ese entorno. Hay gente que dice que conecta más con gente que no ve porque ella no ve tampoco. Puede ser. Yo ya te digo, yo en mi caso siento la conexión con ambas personas, tanto como si tiene mi discapacidad como si no la tiene. O sea, para mí no es un factor en el que yo me fije o en el que tal, ¿no? Entonces creo que es una cosa social que está puesta ahí. No sé, todo el mundo tiende a pensar, tienden a infantilizarte, a pensar que tú no puedes tener una relación con alguien, ¿no? O no sé, tienden a pensar que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer cuando no entiendes por qué. Sí, a ver, hay muchas cosas que la visión influye, pero se hacen de otra manera. Entonces creo que ahí queda mucho por hacer. Luego creo que también mucha gente tiene miedo. A mí sí me ha pasado de conocer a gente que ve y luego a lo largo del tiempo enterarme que a lo mejor yo le gustaba a alguien, ¿no? Pero esa persona por miedo no se atrevía a tener nada porque no saben cómo actuar
en ciertas situaciones. Y eso es normal, por eso creo que poco a poco tenemos que concienciar de que aunque tengas una discapacidad, tú puedes tener una pareja, una relación o lo que quieras tener con alguien. Claro. Y yo creo que además esa barrera se pone a ambos, porque por un lado se pone a la persona con discapacidad de que no pueda, quiero decir, la barrera que pone la gente, no la que existe realmente, sino que ponen esa barrera de una persona con discapacidad no puede estar con una persona sin discapacidad, entonces esa persona como que siente esa presión de decir, a veces de plantearse, ¿no?, si otra persona sin esa discapacidad estaría con ellos, y también por otro lado a las personas que no tienen esa discapacidad también como toda la vida se ha dicho que no, pues también a veces irán con cierta estigmatización ante esa relación, y hay mil cosas en una relación, está el apoyo, está también el cómo te habla, cómo te trata, cómo te hace sentir, y mil cosas más que se pueden hacer de mil formas, y que no, como que no solo existe una cosa, que no es necesario como limitar a las personas. El caso es que sí que creo que ahí queda mucho por hacer en el tema que comentábamos antes de las relaciones. También es verdad que es más fácil conocer a una persona, en mi caso, con discapacidad visual, porque muchas cosas no se las tienes que explicar. Sientes que esa persona no te juzga por tu discapacidad, porque muchas veces cuando conoces a una persona que no tiene ningún problema de discapacidad, como que tienen muchos estigmas, como que te tratan como, no sé, como si fueran héroes para ti, como si fueran a hacértelo todo, como si... No, tú me conoces a mí para tener, no sé, una relación o lo que sea, pero como igual que conoces a otra persona, no eres ni mi papá ni nada del estilo. Claro, o sea, y yo he visto en algunas relaciones, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sigo una pareja en Instagram que eso, el chico va en silla de ruedas y es su pareja, la chica, la que, bueno, pues a lo mejor la ayuda a ducharse, a vestirse y demás, pero ella ha explicado mil veces en los vídeos que para ella no es una carga estar con él, porque él le aporta muchísimas otras cosas que a lo mejor en otra relación ella no hubiese encontrado. Entonces, claro, yo te quería preguntar que, por ejemplo, lo que has dicho de que hay otras personas que a lo mejor en algún momento han tenido como cierto miedo a estar contigo por tu discapacidad. ¿Qué crees que es lo que le frena en tu caso, en plan de la discapacidad visual? Quizá a veces el no saber, el no saber cómo actuar, o el pensar que, no sé, que no saben qué cosas pueden compartir contigo, o que creo que simplemente porque no me conocen, o sea, porque no te conocen y ya está. Porque al final en una relación hay tantas cosas bonitas que se pueden tener mucho más allá de lo visual que eso. Claro, es que me cuesta entenderlo porque realmente yo pensaba que ya pues, o sea, como que hay otras discapacidades que sí que como que desde fuera quizás parece que llevan más trabajo o que se enfrentan a más desafíos, pero en el caso de la discapacidad visual es que prácticamente todo, menos la visión, lo puedes compartir. Es que hay pocas cosas que digas no puede hacer. O sea, bueno, a lo mejor no te puede describir un sitio, pero es que tampoco es algo que se haga en una relación. No sé, es como que me sorprende bastante. Yo tampoco lo entiendo eso, ya te digo, pero yo nunca voy a culpar a nadie por eso ni nada. O sea, al final, si esa persona lo decide así, tú eres también libre de elegir con quién quieres estar y con quién no. Pero es verdad que no. Yo pienso que dentro de las discapacidades, la discapacidad visual es de la que más autonomía tienes, porque yo puedo tener una vida totalmente normal con mis adaptaciones, pero yo qué sé, puedes hacerlo todo prácticamente, esto conducir y alguna cosa que otra, pero por lo general es que pues llevo una vida totalmente normal. Pero mucha gente no lo sabe, no lo sabe ni eso. Conozco a más gente que le ha pasado, que conocen a alguien, por ejemplo, sí que conozco casos de gente que le ha pasado, a mí esto no, pero bueno, conocen a alguien por una aplicación de estas de citas, o lo que sea, o por Instagram, o por lo que sea. Y entonces, yo es que no uso esas aplicaciones, pero bueno. Yo tampoco las he usado, no tengo ni idea, pero bueno, puedes contar la anécdota. Sí, por probar. Y entonces pues como que cuando se enteran que tienen discapacidad visual, pues como que, sí, no sé qué, no sé cuánto, como que ya empiezan a rechazar más y tal. O sea, creo que no, creo que hay que abrirse un poquillo más la mente ahí en la sociedad y concienciar de que se pueden hacer muchas cosas.
justo la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, sois de las discapacidades que más autonomía tenéis. Entonces es como que me sorprende que si en vuestro caso existen esas barreras, no me quiero imaginar en algunas otras. La verdad que bueno, que yo creo que, como tú dices, no es cuestión de culpar a nadie, pero sí que creo que entonces es como que necesitan informarse un poco más o hacer un proceso más de introspección, de ver por qué es... A ver, que tampoco quiero sonar yo aquí como muy tajante, pero quiero decir, al final, si te limita tanto la discapacidad de esa persona, a lo mejor no has entendido bien, ¿no? Que quieres en una relación, porque Sí, hay muchas otras cosas más importantes. totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, en el colegio me has dicho que cuando eras más pequeña y demás sí que había algunas niñas que a lo mejor te decían ciertas cosas. ¿Sientes que has sufrido algún tipo de bullying continuo en el colegio o algo de eso? ¿O en tu caso todo bien? No, en mi caso todo bien, ha sido cosas puntuales, pero yo soy muy feliz en el colegio. He tenido, pues como todo, problemas de esto o con alguna profesora, pero por lo general me he encontrado con gente súper buena en mi camino y no siento que haya sufrido bullying. La verdad que no. Me alegro un montón de que no te haya pasado. ¿Y en el colegio hay alguna profesora o algún profesor que no haya entendido a lo mejor tus necesidades o algo de eso? Sí que me ha pasado, ¿no? Una profesora que no entendía del todo mis necesidades. Al final es triste, porque aburre mucho a la persona. Y cuando tú eres tan pequeña, no, hay ciertas cosas que no sabes explicar. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una profesora que a mí cuando jugaban todos no me dejaba jugar y me ponía a leer. Que me acuerdo del título del libro, se llamaba El astronauta en la luna y todavía me acuerdo, ¿sabes? Entonces, claro, no, yo necesitaba jugar como cualquier otra persona. Entonces, ahí sí que sí, hay de todo. Pero he tenido mucha más gente buena que mala. Luego tuve otra profesora, por ejemplo, que me dio clases de tercero hasta sexto, que ha sido los pilares fundamentales en mi vida porque ha puesto todos esos cimientos, como yo digo, en mi educación. Entonces, pues, yo me quedo siempre más con la gente buena con la que me he cruzado que con la gente más mala o no, palabra que quizás no han sabido cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, en educación física, como antes me decías que ahí a lo mejor te ayudaba más la ONCE cuando eras más pequeña con algún profesor y demás, ¿consideras que el colegio y las asignaturas, sobre todo por ejemplo educación física, son asignaturas que están adaptadas, o sea, que tienen los recursos necesarios para poderse adaptar? Es la respuesta que esperaba. No, que voy a terminar de hablar en la llamada, acabo de sonar súper tajante, pero no. Va mucho en el profesor o la profesora. Yo he tenido mucha suerte con los que he tenido, pero no están adaptados. Es decir, a mí me contaban algunos que en la carrera habían dado algo de discapacidad, pero muy poco. Y no saben cómo adaptarte a las cosas. Llega un momento que hay gente maravillosa que se esfuerza y lo consiguen adaptar, pero es que la gran mayoría no cuentan ni con los medios para adaptarlos, ¿no? Ahí queda mucho por hacer, la verdad. Claro, es que también dejan todo ese peso a los profesores, a que ellos sean quienes voluntariamente decidan adaptarlo, y realmente son las instituciones las que tendrían que tener todo eso ya pensado, como claro. Mira, si hay un niño con esta necesidad, tú tienes que hacer esto, no dejarlo al libre de esa persona, porque cuando depende de esa persona pues te puede tocar una persona muy buena, como tú dices, que a lo mejor te ayudan un montón y quieren que realmente tú también disfrutes y bueno, que es su trabajo también, el que tú también puedas aprender, y otras que a lo mejor pues les da más igual. Sí. Totalmente. El otro día, como una madre estaba jugando con su hijo al fútbol y le ponía como cascabeles dentro del balón para jugar al fútbol. ¿Son este tipo de adaptaciones las que, por ejemplo, te hacían en educación física o eran otras? Sí, esto lo hacían mucho, el balón cascabel, una cuerda guía, por ejemplo, para correr, muchas cosas con sonido, sí, todo este tipo de cosas. Luego para el tema del dibujo hay un papel que dibuja y se sale en relieve, la ONCE tiene reglas adaptadas, tiene un compás adaptado. Entonces sí que contamos con cosas, pero claro, no hay un programa que diga con esta persona, con esta discapacidad tienes que hacer esto. También entiendo que es complicado porque hay tantas discapacidades que es complejo. A ver, para mí debería ser accesible todo, no quiero decir que en algún sitio no lo sea, pero claro, hay otras cosas que son como más específicas, pero el cole es obligatorio, todos pasamos por el colegio, entonces sí que debería estar esos programas para al menos juntarlo, independientemente de que un niño a lo mejor necesite algo en específico, pero más o menos sí que se puede englobar la discapacidad visual en
ciertas necesidades ante algunas asignaturas, como puede ser educación física, ¿no? Totalmente. Sí. Hay una cosa que se me ha olvidado preguntarte durante la entrevista que me acabo de acordar, que es si quieres, o sea, si vas a sacar últimamente algún disco o vas a estar en algún evento o algo. Pues mira, ahora tengo más o menos casi todas las canciones de un disco compuestas y las quiero grabar durante el año que viene porque me estoy preparando para las pruebas superiores del conservatorio y no tengo instituto el año que viene, entonces como que tengo más tiempo entre comillas y quiero aprovecharlo para grabar el disco. Pues tampoco tengo tiempo libre, pero el que tengo quiero emplear eso, ¿no? Quiero hacer un disco que recopile un poco los momentos y las canciones que he ido componiendo durante mi adolescencia. Y algún evento, bueno, en verano sí que tengo algunos conciertos en mi pueblo y eso. Pero sobre todo también yo ahora estoy estudiando, formándome y canto mucho en galas de alguna fundación. Claro. Espero que te vaya muy bien y que todo el mundo esté atento a cuando saques el disco y también a cuando vayas a los conciertos, pues que se te llene ahí de gente cantando contigo. Y bueno, ya más o menos para acabar te voy a hacer 2 preguntas. La primera es si hay algo en concreto que a ti te gustaría ver o hay algo que tú dijeras, me haría ilusión saber cómo es esto. Pues mira, hay como 3 cosas. Los colores, porque es una cosa que es que no consigo entenderla. El cielo y la cara de mis padres y mi hermana. Siempre he tenido ahí la curiosidad. Entonces, me gustaría, la verdad. Pero bueno, no sé, yo confío en la ciencia. Confiamos en que en algún momento lo consigas. Y bueno, la última pregunta es, si tuvieras que decirme 3 cosas que la gente se piensa que no puedes hacer y sí puedes, y 3 cosas que no puedes hacer, bien sea por motivos de accesibilidad o por lo que sea, y sí puedes, ¿sabrías decirme cuáles? Pues mira, creo que lo hemos ido comentando un poquillo a lo largo de la entrevista. 3 cosas que la gente se piensa que no. Pintar, por ejemplo, con lo que he comentado de lo de la pintura en relieve. Esquiar, por ejemplo, yo siempre que he puesto un vídeo en Instagram esquiando, todo el mundo, ¿pero cómo lo vas a hacer? Te pones los esquís, te va un guía que te va diciendo hacia dónde hay que ir. A mí me encanta, yo tomo como un hobby, pero bueno, hay gente que compite y tal, y una cosa que se puede hacer y la gente se queda muy sorprendida. En verdad que es diferente porque pues necesitas un guía que te explique, que antes de afrontar una pista te diga un poco lo que va a pasar, que todas estas cosas, pero se puede. Y bailar también, la gente se piensa que como que no. Y 3 cosas que la gente piensa que se puede hacer por el tema de las redes sociales. Creo que la gente se piensa que puede hacer más cosas de las que realmente se pueden, porque las historias siempre me tienen que ayudar, aunque la gente piense que las pongo yo. No, en verdad. Y no sé decirte, porque que la gente piensa que puede hacer menos cosas de las que puede hacer. Entonces, por eso. Claro. Pues nada, muchísimas gracias, Laura, por aceptar la entrevista. Me ha hecho mucha ilusión y he aprendido un montón. y nada, eso, muchas gracias. Nada, a ti.